La captación ilegal de dinero es un delito en el que una organización adquiere dinero de forma masiva. Lo hacen sin autorización de las autoridades y sin cumplir con las regulaciones. El dinero fácil nunca viene de un sitio legal, detrás de esto hay engaños. Cuando te dicen que van a manejar tu dinero y que vas a obtener una gran rentabilidad por ello, lo más probable es que no vuelvas a ver ese dinero. Los únicos que pueden gestionar dinero de terceros son los bancos y los fondos de inversión. Así que tienes que desconfiar de cualquier persona que a través de internet, a través de un email o a través de mensajes en el móvil esté ofreciéndote grandes oportunidades de inversión. Si te gustan mis contenidos, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! En esta segunda lección vamos a ver lo que es la captación de dinero. Una de las fórmulas más habituales de captación de dinero es para esquemas piramidales. Entonces en la lección 4 me voy a centrar en las estafas piramidales, pero es inevitable dar una primera pincelada en esta lección porque son dos temas que van muy de la mano, porque principalmente la mayoría de delitos donde te están pidiendo tu dinero acaban siendo estafas piramidales. La estafa piramidal la empieza un individuo que es el que está en la cúspide de la pirámide. Esta persona empieza a buscar más personas que entren en su esquema piramidal, pues ofreciéndoles una rentabilidad. A cambio de un capital que van a invertir, conseguirán una rentabilidad. Normalmente esa rentabilidad es estable. Entonces eso ya de entrada choca totalmente con lo que son los mercados y las inversiones en los mercados bursátiles. ¿Por qué? Porque son de renta variable. Al ser renta variable no te pueden decir que todos los meses vas a ganar un 5. ¿Por qué? Porque la renta variable un mes puedes ganar un 2, otro mes puedes perder un 1, otro mes puedes ganar un 3, otro mes pues lo que sea, empatar. Entonces no te pueden ofrecer siempre el mismo capital si detrás te dicen que hay inversiones en los mercados bursátiles, ya sean las acciones, los índices, forex, futuros, criptomonedas, etc. En un esquema piramidal se necesita que entre constantemente gente y cada vez más gente para que esto se sostenga. Como te muestro en este esquema en pantalla, puedes ver que hay un momento que la pirámide necesita una cantidad tan desproporcionada de gente que no hay suficientes habitantes en el planeta como para sostenerla. Por lo tanto, es inevitable que esa pirámide se acabe derrumbando. El que participa en una estafa de este tipo está considerado como cómplice y por lo tanto uno puede pensar que es una víctima, pero como forma parte de esta captación también es cómplice del delito. Si ese es tu caso, te recomiendo que te pongas en manos de un buen abogado penalista que te ayude a defenderte. ¿Por qué? Porque lo que sucede aquí es que si has entrado en ese esquema fraudulento, tú formas parte de esa estafa como cómplice. ¿Por qué? Porque al final la pirámide lo que te acabará diciendo es que si traes a más gente ganarás mucho más. Entonces tú estás captando personas. Esas personas, si acaban perdiéndolo todo, denunciarán a la persona que los ha captado, que eres tú. Entonces, si se derrumba todo, puedes estar con problemas legales también tú. Sé y se entiende que también eres culpable porque tú no eres la persona que lo ha creado, por eso no eres la persona que ha hecho el delito, sino que eres un cómplice de ese delito. Pero lo mejor es que cooperes con la justicia, busques un buen abogado, expliques pues que estabas pasando por dificultades económicas y que los cantos de sirena te llamaron y pensaste que podías ganar dinero fácil y rápido y que eso era totalmente legal. Entonces es importante pues colaborar para que pues te acabe saliendo la cosa pues mejor. No te asustes en exceso, pero tampoco confíes en que estar en un esquema piramidal es totalmente legal, porque no es así. Hay otro tipo de fraudes de captación de dinero en los que se recibe un email, seguramente lo ha recibido en alguna ocasión, o se reciben mensajes en el móvil en los que tienes que recibir una gran herencia o
tienes un monedero de bitcoins que tienes que desbloquear para recibir una cantidad millonaria. Ahí son cantidades de miles y miles de dólares o euros, y también pasa lo mismo. Si acabas accediendo a eso y realmente se te entrega una cantidad de dinero, estás infringiendo un delito. ¿Por qué? Porque ese dinero no tiene trazabilidad, es dinero ilícito. Entonces, la persona que te lo ha entregado te acabará diciendo que ahora a cambio pues tienes que demandarlo a otra persona, y al final es para perder dicha trazabilidad, ¿no? Y te pueden amenazar y entrar en círculos muy tóxicos. Ahí también busca un buen abogado si has acabado aceptando una cantidad de dinero, ya sea diciendo eso, ¿no? Que recibirás una herencia, que tienes un monedero de criptos, etc. Ese tipo de emails, tanto de captación por esquemas piramidales como por recibir un dinero sin más, todo eso, elimínalo en el momento que te llega. Los cantos de sirena acaban siendo una estafa. Entonces, por muy mal que te encuentres económicamente, nada justifica que entres en estas estafas. Todo eso son estafas y tú puedes acabar siendo cómplice de dicha estafa, y no solo perder tu dinero, sino que acabar con problemas legales. Por lo tanto, mi recomendación en el mundo de la captación de dinero es que huyas de todo. Recuerda que hay una vigilancia, un control y unas regulaciones súper estrictas en todo el mundo financiero, los que sí que realmente legalmente pueden tener dinero de terceros, como son los bancos, fondos de inversión, etc. Entonces, todo lo que sean emails extraños, mensajes a través de redes sociales, todo eso son estafas casi siempre, para no decir siempre. Bien, espero que esto te haya ayudado a no caer en estafas en forma de captación de dinero, y que si ya estás dentro, tomes medidas para salir rápidamente y buscar una buena defensa legal. Si te gustan mis contenidos, dale a me gusta y también suscríbete al canal pulsando aquí y activa la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Y no te olvides de visitar la academia de trading códigotrading.com pulsando en este link. Nos vemos en el próximo vídeo.